bienvenidos de vuelta. Pues bien, en el segundo bloque comenzaremos con el profesor Manuel Villasalero. Es vicerrector de Economía y Planificación de la Universidad de Castilla-La Mancha desde el año 2011, licenciado en Administración y Dirección de Empresas en Ciencias Económicas y Empresariales por la UCLM, a la que se incorporó como profesor en 1998. Actualmente profesor titular de Universidad de Organización de Empresas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real. En materia de investigación es autor de diversos artículos científicos, monografías, capítulos de libros, especialmente en los ámbitos de creación de empresas, estrategia corporativa y estrategia internacional de la empresa. Entre otros, ha obtenido en 2 ocasiones el Premio Nacional de Estudios Financieros. En el contexto de la transferencia y relaciones con empresas, ha dirigido el aula Domingo Cabanes, adscrita a la Cátedra Mixta Universidad de Empresa Familiar, coordinado el programa UCLM Emprende en el campus de Ciudad Real y dirigido la oficina técnica de la Plataforma de Creación de Empresas. En el ámbito de la gestión universitaria, ha desempeñado diversos puestos de dirección relacionados con la adaptación de titulaciones oficiales al Espacio Europeo de Educación Superior y la implantación de nuevas titulaciones oficiales. Muchas gracias, Manuel. Muy bien, gracias, Virginia. Buenas tardes a todos. En primer lugar, en el capítulo de agradecimientos, por supuesto, hacer constar el agradecimiento de la universidad, en este caso, a la Dirección General de Asuntos Europeos por haber contado con nuestra participación, en este caso humildemente en mi figura de vicerrector de Economía, para contribuir a unas jornadas que no solo están muy bien organizadas en cuanto al elenco de ponentes que participan, especialmente por mis compañeros de mesa, por supuesto, pero que además, como hemos comentado, se producen fechas extremadamente muy de actualidad, habida cuenta de los acontecimientos que se están sucediendo en las últimas semanas. Antes de comenzar mi intervención, una breve disculpa porque voy a tener que marcharme inmediatamente o corriendo a intentar atender una obligación en otro acto, entonces no me será posible disfrutar de la intervención de José Luis, aunque tenemos la oportunidad luego de verla grabada, y tendré que marcharme corriendo al finalizar esta presentación. Bien, pasando directamente a la presentación como tal, me han encargado que comentara cuáles eran las repercusiones, principalmente en el ámbito económico, que podría llegar a tener el Brexit. Y ahora diré por qué podría. Evidentemente, mis compañeros de mesa están dando otras intervenciones, mucho más en el ámbito jurídico, político, institucional. En este caso, me toca más centrarme en la dimensión estrictamente económica. Me gustaría resaltar estas 4 ideas de una manera muy sintética que se encuentran en el guión de la presentación. En primer lugar, el contexto en el que se produce el Brexit, que por otra parte es un contexto conocido, pero profundizar un poco más en la dimensión económica. En segundo lugar, un breve planteamiento respecto a la exposición económica al Brexit, los problemas que tiene la asimetría en la exposición económica al Brexit por países, y en particular qué le pasa a España, qué le pasa a Castilla-La Mancha en este ámbito. Entroncar con un tema de actualidad que vamos a ver en los próximos meses y en los próximos años, que tiene que ver con el proceso, cómo afrontar esto y cómo desde el punto de vista económico un Brexit duro, un Brexit blando puede tener sus implicaciones. Y en segundo y en último lugar, como no puede ser de otra forma, viniendo de la universidad, me gustaría hacer una breve referencia al papel que juega la universidad y la investigación en el Brexit, en todo este proceso que estamos sufriendo. Bien, empezando por el primero de los puntos, ya se ha comentado profusamente que toda la ola que hemos venido sufriendo en los últimos años y que en Europa ha desencadenado en el Brexit, en Estados Unidos en procesos electorales por todos conocidos, en Europa la proliferación de determinados partidos políticos y un apoyo a tales partidos políticos. Todo eso se ha analizado con profusión, proviene de un cierto sentido nacionalista, proteccionista, antiglobalización. A mí me gusta más utilizar el concepto de sociedad cerrada. Es algo relativamente habitual que cuando uno se siente indefenso o desprotegido, tiende a buscar la protección natural de aquello que entiende que es más cercano, que le resulta más familiar o que entiende que es más próximo. Y eso es lo que está sucediendo, evidentemente, ¿no? Entonces, toda la situación está un poco motivada por esa idea de que aquellos que se sienten maltratados por el sistema
buscan la protección de aquellos que entienden que se encuentran más próximo y que de alguna manera les va a aislar de ese fenómeno que están sufriendo. Y en todo eso tiene un papel central la crisis, evidentemente. Es decir, no es que sea un tema evidente que se pueda extraer de la discusión política, institucional, sociológica, pero el desencadenante es la crisis. La crisis ha sido demasiado virulenta y sobre todo demasiado larga, y ha situado a una importante cantidad de colectivos en todos los países en una situación de vulnerabilidad respecto a lo que ellos entendían que el sistema debía hacer por ellos. Hay que tener en cuenta que casi la crisis ha durado 2 lustros. Hace 1 año y medio aproximadamente ya podemos decir que la hemos dejado atrás, pero esto empezó en el año 2007. Los indicadores macroeconómicos la identificaron en el año 2008 y estamos en el año 2017. Entonces, casi 2 lustros de crisis son demasiados años de crisis. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, España está empezando a recuperar ahora los niveles de riqueza, los niveles de empleo que tenía en el año 2007. Es decir, 10 años no para mejorar ni avanzar, sino solo para llegar a donde estábamos. Eso da idea de la magnitud del problema. Y esto es lo que ha producido una situación muy complicada que en el caso de Europa, insisto, ha conducido a una decisión dramática desde el punto de vista económico como es la del Brexit. ¿Qué está sucediendo? Bueno, afortunadamente la cosa está cambiando, ¿no? Es decir, estamos en una situación donde claramente toda la economía europea está dejando atrás la crisis con decisión. Es decir, aquí ya hay indicadores macro que claramente apuntan en esa dirección y esto, bueno, pues puede ser un alivio, pero es solo un alivio temporal. Es decir, tenemos que encontrar la manera de que todos esos colectivos que se han sentido maltratados, que se sentirán menos cuando haya más desarrollo económico, más una nueva etapa de crecimiento, podamos integrarlos para la siguiente situación en la que nos encontremos en dificultades, ¿no? Este sería un primer planteamiento que me gustaría trasladar. El segundo es el que tiene que ver con la exposición económica al Brexit. ¿Cuáles van a ser los efectos del Brexit? El primero y más importante, y que a nadie le quepa duda, quien más va a sufrir es el Reino Unido, con muchísima diferencia. Lo que el resto de países de los 27 pueda sufrir es casi despreciable respecto a las consecuencias económicas que van a tener los ciudadanos del Reino Unido, que no son plenamente conscientes de la decisión o las implicaciones que esa decisión que adoptaron en junio del año pasado va a tener. Dicho eso, también hay efectos para los países socios o que estamos en el club con el Reino Unido. Y aquí es donde empiezan los problemas, porque hay fuertes asimetrías en la repercusión económica que el Brexit va a tener en los países de la Unión Europea. Este es un trabajo que hizo Standard & Poor's el año pasado, en donde básicamente identificaba los 4 grandes factores que van a generar repercusiones económicas, que son o que devienen naturalmente de las limitaciones a las 4 libertades, la libertad de circulación de bienes, de servicios, de capitales y de ciudadanos. Entonces, lo que hicieron fue medir cuáles eran las relaciones que los distintos países tenían con el Reino Unido en estas 4 dimensiones, relativizarlas en términos de tamaño, normalmente Producto Interior Bruto de cada país, e calcular un índice global de exposición a las consecuencias del Brexit. De acuerdo con ese índice global, España sería el 8º país más afectado por el Brexit, es decir, el que acarrearía o tendría que sufrir consecuencias más abruptas como consecuencia del Brexit. Este dato es un poco engañoso porque si miramos, no sé si se verá muy bien, aquí tenemos Irlanda, Malta, Luxemburgo, Chipre, Suiza, Bélgica, Holanda, España. Es decir, de los grandes países, de las 5 grandes economías, es España la que va a sufrir más. Holanda es la 6ª economía de la Unión Europea. Tenemos a Francia aquí, bastante más a la derecha. Tenemos a Alemania aquí, bastante más a la derecha. Y tenemos a Italia aquí. Es decir, España, dentro de la Unión Europea, es uno de los países que va a sufrir en mayor medida las consecuencias del Brexit, mucho más que sus socios pudientes o con economías más grandes de la Unión Europea. ¿Por qué? ¿Cuáles son las mayores exposiciones que tiene España en términos de Brexit?
Bueno, hay una muy fácil, inmediata, que es la de la balanza comercial, ¿no? Es decir, nosotros exportamos al Reino Unido determinados productos y de repente imponen aranceles de alguna manera o algún régimen arancelario de protección, pues eso va a impactar directamente sobre tales exportaciones. Normalmente España ha tenido una balanza comercial superavitaria con el Reino Unido, comprendida entre 5.000 y 6.000 millones de euros. Evidentemente no nos interesa que se produzca cualquier tipo de limitación aduanera a la entrada de exportaciones de productos españoles al Reino Unido. Es un primer efecto que, con todo, es un efecto limitado, no es el principal. Es importante, pero no es. En Castilla-La Mancha nos afecta especialmente porque lo que España exporta fundamentalmente al Reino Unido son productos agroalimentarios y, por tanto, aquí en esta región eso va a tener también sus consecuencias. Hay un segundo aspecto que es el tema migratorio o de ciudadanía. En este caso, aunque en la prensa se especula mucho sobre el tema de los residentes británicos en España, sobre los españoles que residen en el Reino Unido, en realidad es un impacto también bastante limitado cuando, de acuerdo con estos índices, se mira en términos de población. Hay otros países que tienen una exposición a las posibles limitaciones en materia de ciudadanía que pueda haber mucho mayor de las que tiene España. Es cierto que en nuestro caso eso va a impactar muy desigualmente en determinadas regiones españolas, las regiones costeras, donde hay una población británica significativa, pero no es un efecto muy importante. ¿Cuáles son las dos exposiciones más importantes que tiene España en el Brexit? La primera es la de la inversión directa exterior. Nuestras empresas abandonaron, en cierta medida, la aventura americana de invertir en Latinoamérica, principalmente por elementos de seguridad jurídica. Es decir, tuvieron disgustos suficientes como para no seguir invirtiendo en Latinoamérica y empezaron a mirar a Europa. Y las grandes multinacionales, especialmente las de servicios, miraron en particular al Reino Unido. Iberdrola compró Scottish Power, el Santander a Binational, Ferrovial, los grandes aeropuertos e infraestructuras aeroportuarias del Reino Unido. Se hicieron adquisiciones muy importantes también por parte de nuestras concesionarias de infraestructuras. Es decir, de repente nos encontramos con que España dirigió su mirada a las grandes multinacionales hacia el Reino Unido y tiene un volumen de inversión directa exterior muy significativo. Uno de los países que mayor exposición por inversión directa exterior tiene de la Unión Europea. Y el segundo elemento de exposición, muy vinculado o en parte al anterior, es en el financiero. Nuestra banca, la banca española, dirigió su mirada también al Reino Unido y ha prestado en el Reino Unido a ciudadanos residentes en el Reino Unido. Les ha concedido créditos. ¿Qué pasará con esos créditos cuando se produzca el Brexit? Bueno, también es un riesgo de exposición que es significativo. Pero, insisto, aquí lo más importante es, en primer lugar, darse cuenta de que España va a salir perjudicada, de las que más, en caso de que se produzca el Brexit, y que, contrariamente a lo que muchos piensan, especialmente la prensa, que habla siempre más de la balanza comercial o del tema de ciudadanía, los efectos van a venir por el ámbito empresarial, fundamentalmente por las empresas que tienen intereses allí y por el ámbito del sector financiero, por las empresas, nuestras empresas bancarias que han concedido créditos en el Reino Unido. Bien, dicho eso, y pasando al siguiente punto de actualidad, ahora mismo, como muchos de vosotros sabéis si seguís la prensa, pues estamos en una situación en la que se ha iniciado el proceso de salida que debería culminar en el año 2019 y que, bueno, pues ha habido dos versiones respecto a cómo solventar ese divorcio que tiene que producirse a lo largo de los 2 años, de estos próximos 2 años. Lo que se ha venido a llamar el Brexit duro y el Brexit blando. El Brexit blando fundamentalmente consiste en, oye, vamos a intentar hacer las cosas de manera que al final no se note mucho lo que ha pasado. Tenemos que seguir para adelante con lo que ha pasado porque alguien ha votado y esto es una democracia, pero vamos a recomponer las cosas de la mejor manera posible, sin darle mucha transparencia, como decía alguien, para que esto no se note, que los efectos sean poco visibles, que podamos pasar. Ese es el Brexit blando, ¿no? Y el Brexit duro es, no. Esta es la factura que el Reino Unido
y que todos los demás vamos a pagar como consecuencia de esa decisión adoptada, hay que ponerla con absoluta transparencia encima de la mesa y adoptar hasta las últimas consecuencias que de ella se deriven. Ese es el Brexit duro. Como todos sabemos, lo que ha ocurrido en las últimas semanas es que, al parecer, ha habido un consenso muy significativo en Europa para optar por un Brexit duro, o plantear al menos una posición negociadora inicial de cierta cohesión en torno a la idea de hay que ver la factura antes de tomar una decisión final. Eso afecta a muchas cuestiones, ¿no? Evidentemente afecta al tema de ciudadanía, que es una cuestión muy delicada, es decir, los ciudadanos europeos que viven en el Reino Unido, los ciudadanos del Reino Unido que viven en el resto de los países de la Unión. Eso es algo extremadamente delicado, que, por ejemplo, en el ámbito de la universidad y la investigación nos afecta especialmente. Hay que ver la famosa factura que tiene que pagar el Reino Unido hasta el año 2020 por la salida. Bueno, habrá que verlo y habrá que valorarlo. Y luego cómo quedan los acuerdos comerciales. Pero, en términos muy sintéticos, volvemos a lo de antes. Brexit duro esta es la factura, y hay que asumirla con claridad. El Brexit blando es, vamos a intentar recomponer la situación de manera que no se note mucho. Bien, ¿por qué planteo esto? Bueno, porque probablemente, esto es una opinión que seguramente en las próximas semanas irá adquiriendo más fuerza, la factura es de tal magnitud que probablemente, si seguimos por la vía del Brexit duro, el Brexit finalmente no se llega a producir. Es una opinión aventurada por mi parte, pero es de tal magnitud que creo que es posible que en estos 2 largos años, que son años muy largos, durante muchos meses, si se explica con transparencia cuáles son las consecuencias que se van a desencadenar, finalmente el Brexit no se produzca. Ahora bien, hablando en sentido contrario, si en algún momento en la negociación se opta por la solución blanda, el Brexit se producirá. Es decir, en este caso entiendo que el proceso puede ser determinante respecto al resultado. Estos son noticias de medios de comunicación de hace unas semanas. La economía europea empieza a despegar, empiezan a recogerse los frutos de una superación de esos periodos tan complicados de crisis, y la economía británica empieza a sufrir los problemas relacionados con las expectativas en economía, y está empezando a sufrir o tiene los primeros síntomas de que está al borde de iniciar un proceso de recesión que no sabemos muy bien en estos momentos de qué magnitudes puede haber o pueden ser. Es difícil pensar que esto sean capaces de sostenerlo durante 2 años. Es decir, una economía de la Unión Europea en crecimiento, recuperando empleo, recuperando riqueza, y una economía británica negociando un Brexit en recesión. De hecho, se ha especulado por qué Theresa May convoca elecciones tan anticipadamente. Hay 2 hipótesis, una para capitalizar la situación en la que se encuentra el Partido Laborista, pero hay otra más taimada, que es hay que hacer las elecciones antes de que los indicadores económicos pongan a la economía del Reino Unido donde está. Los indicadores económicos siempre van por detrás de donde está el enfermo real, y es probable que esa alarma le haya surgido y se haya visto obligada a convocar elecciones. Yo creo, lo dejo sobre la mesa, que es posible que el Brexit no se produzca, pero que para eso, sobre todo, también es muy importante que haya una posición desde Europa, como parece que la hay, dura, en el sentido de exigencia y de mostrar un poco cuál es la factura real que se va a pagar. Y luego, para terminar, una breve referencia, como no puede ser de otra manera, al papel que en todo este proceso y en el Brexit juega la universidad y la investigación. En primer lugar, ¿cuál es el papel de la educación? Esto son resultados de una encuesta que hizo la BBC y que ha publicado no hace mucho, con microdatos de las votaciones que se produjeron en las urnas, y que además, en un ejercicio de transparencia, los microdatos los ha hecho públicos, con lo cual cualquiera puede analizarlos. Bien, 2/3
de la variación en los votos de aquellos que votaron a favor del Brexit o del Remain se deben al nivel educativo de quien votó. Es decir, solo la variable educación explica 2/3 de la propensión a votar en el Brexit. Las personas más educadas, especialmente con titulación universitaria, votaron mayoritariamente por permanecer en la Unión Europea. Las personas sin educación, sin formación universitaria, votaron masivamente por no hacerlo. Esto es un elemento que, obviamente, para aquellos que nos dedicamos a la educación y a la universidad en particular, pues nos llena de orgullo y haré luego alguna referencia al respecto. Esta encuesta es una encuesta del British Council que hizo después de que se produjera el Brexit en diciembre del 2016. ¿Vale? El 74% de los encuestados dijo que, por supuesto, el Reino Unido debería mantenerse en el programa Erasmus, después de haber votado la salida del Brexit, ¿no? Un nuevo indicio de que toda esa generación que quiere tener una oportunidad por tener una experiencia en una cultura diferente, en un país diferente, no está dispuesto a soportar las consecuencias que va a tener el Brexit, ¿no? Y finalmente, una encuesta, en este caso de Nature, la conocida revista científica, que antes de que se produjeran las votaciones, le preguntó a científicos escogidos, científicos que tenían un índice de impacto, una reputación, que eran del Reino Unido, nacidos en el Reino Unido, puros, británicos, antes, insisto, de que se produjeran las votaciones. En una aplastante mayoría, en un 83%, los científicos, los grandes científicos británicos, se decantaban por permanecer en la Unión Europea. Este porcentaje, seguramente, si se mirara ahora después, con todo el arrepentimiento, las encuestas de arrepentimiento que hay, seguramente sería incluso mayor. Termino diciendo que la universidad y la investigación son incompatibles con estos procedimientos o con estos planteamientos nacionalistas. Volvemos al principio, ¿no? La universidad es universalidad y precisamente planteamientos como los del Brexit están jugando en el sentido contrario. Entonces, hay el mandar a la gente a Erasmus, antes se comentaba, el formarles es desde luego una medicina contra este tipo de planteamientos. Al principio, antes de entrar, comentábamos, no sé si lo comentaba José Luis, que bueno, en España no se han producido este tipo de fenómenos. Es decir, no tenemos partidos nacionalistas como el Frente Nacional, como la UKIP. Bueno, podemos hacer alguna asimilación en algún caso con algún nacionalismo, pero no, es un fenómeno que no se ha producido. El otro día estuvo Nick Clegg impartiendo una conferencia en la Fundación Rafael del Pino y decía precisamente esto, es decir, aquí en España no tenéis esto. Hay otras cosas, pero no tenéis esto. ¿Y por qué no tenéis esto? Se hacía esa pregunta, ¿por qué no ha ocurrido esto? Bueno, y antes decíamos, resulta que España es uno de los países con mayor proporción de titulados universitarios de Europa. Bueno, a lo mejor es un pequeño medicamento o una pequeña vacuna, mejor dicho, contra este tipo de planteamientos que, insisto, van en contra de la universalidad, de las sociedades abiertas, de la globalización, y que plantean soluciones que, desde luego, no son las soluciones que tienen que ver con el conocimiento, con la educación y con la investigación. Gracias. Puesto que el profesor Manuel Villasalero tendrá que irse rápidamente, si hay alguna pregunta directamente hacia él y si no, esperamos al final. Esperamos entonces al final. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Damos paso a don José Luis González Balbé. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca e ingeniero de Caminos y doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha trabajado como ingeniero de caminos en empresas privadas de construcción, de tratamiento de aguas, ingeniería y como ingeniero de administración pública. Además, ha trabajado como funcionario internacional en diversos puestos directivos de la Comisión Europea.
Asimismo, en el periodo 2003-2009 desempeñó las funciones de director de la representación de la Comisión Europea en España. Ha obtenido diversos premios y distinciones, cuenta con publicaciones en el ámbito de la Unión Europea y ha sido miembro del Comité de las Regiones de la Unión Europea en su etapa de consejero de Fomento y de Industria de la Junta de Castilla y León. En la actualidad es consejero de Creatividad y Tecnología de CITSA, Empresa de Ingeniería, y consejero socio del despacho de abogados Cremades Calvo Sotelo. Cuando quiera, gracias. Muy bien, pues buenos días. No sé si conseguiré que este aparatito funcione como yo deseo. Supongo que sí, que al final lo conseguiré. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores y a Virginia y a la Dirección General de Asuntos Europeos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por darnos la oportunidad de predicar sobre Europa, cosa a la que yo me he dedicado durante muchos años y que probablemente ahora tenga un poco apolillada, pero en fin, me vienen bien estas jornadas porque me las refrescan. Voy a intentar plantear 3 o 4 escenarios que de alguna manera me parece a mí que sitúan bastante bien lo que es la Unión Europea, lo que es Europa, y luego reflexionar sobre lo que es el propio título de la conferencia, que si no recuerdo mal es los retos de la Unión Europea en el mundo actual. Y acabaré un poquito, aunque lo ha hecho muy bien el conferenciante precedente, hablando sobre el Brexit. Esta primera transparencia que proyectamos es la intensidad aérea del tráfico mundial. Cuando yo empecé a hablar de Europa, Europa tenía el 8% de la población del mundo. Ha ido cayendo. Enseguida pasó al 7% y ahora ya está en el 6%. Fijaros que somos el 6% de la población del mundo. Es decir, que aunque nos creemos, digámoslo así, el centro del mundo, somos solo el 6%. A pesar de todo, fijaros esta transparencia, cómo ese 6% todavía es el que genera en demanda y en oferta la mayor intensidad del tráfico, que no deja de ser una imagen bastante poderosa de lo que es el comercio, el intercambio de personas, de bienes, de servicios, lo que aparece en el tratado. Todavía el comercio entre Estados Unidos y Europa es el 40% del comercio mundial y supone 2.500 millones de euros diarios. Y el tratado ese, que ahora está en el desván entre Europa y Estados Unidos, permitiría, por ejemplo, que las empresas españolas pudieran licitar en USA y ahora no sabemos lo que va a pasar. Pero, insisto, esta transparencia creo que sirve para dar una idea de la potencia que todavía ese 6% de la población del mundo que vivimos en Europa tiene en ese contexto global. En cambio, si vamos a los mapas deformados, que son unos mapas que grafían la superficie en función de la cuantía del indicador, este, por ejemplo, es el gráfico que grafía, la importancia del tráfico de contenedores en puertos. Y entonces ahí se ve la enormidad de ese gran barrigón verde que es China, y en cambio, fijaros qué pequeñito se ve Europa, África prácticamente no se ve, y América Latina se ve también muy poco. ¿Qué quieren decir estas dos transparencias comparadas análogamente la primera a la segunda? Que todavía aquí seguimos comerciando y seguimos moviéndonos, pero quien está produciendo las cosas son precisamente los chinos. O sea, se están produciendo en China. Y evidentemente eso tiene que ver con lo que hemos hablado esta mañana sobre el modelo productivo y sobre cuáles son los retos de Europa, que luego intentaré analizar. Pero insisto, esta transparencia abunda en que tenemos que intentar cambiar nuestro modelo productivo, porque si no, efectivamente, vamos a desaparecer del mapa, de este mapa del tráfico de contenedores. Yo, que soy ingeniero de caminos y el apellido dice canales y puertos, cuando empecé a trabajar, el primer puerto del mundo era Rotterdam. Ahora ni muchísimo menos. El primer puerto del mundo es Singapur, el segundo es Shanghái y Rotterdam creo que está el cuarto o el quinto. El primer puerto de España, como sabéis, es Algeciras en tráficos totales y el segundo creo que es Valencia. En tráfico de contenedores es Valencia el primer puerto. Pero bueno, ¿cómo ha ido cambiando ese modelo productivo global en el que nosotros tenemos que resituarnos? Ahí, por ejemplo, se vuelve a insistir en el tratado que os decía antes, los zapatos de Alicante, que ahora pagan un 35%, si firmamos el tratado pagarían un 0%. Las empresas europeas pagan 2.000 millones de euros al año por exportar a Mercosur y el comercio genera 30 millones